Tru. ¿Qué está pasando? Con Sofi y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Queridas y queridos y querides de la audiencia de ¿qué está pasando? ¿Cómo están? Como pueden ver, Sof no está. Está en la fase final nuevamente de ahora del verano, ¿no? Pero ya casi termina este periodo de universidad y bueno, les manda saludos. Vamos a estar hablando de este tema de la reforma para pasar la Guardia Nacional al Ejército, a la Sedena, mejor dicho. También vamos a hablar un poco de las actualizaciones en el tema de la reforma al Poder Judicial, que pues ya hemos estado platicando en las últimas semanas de ese tema, un poquito de politiquería, ya saben, esta gustada sección de qué está pasando en la política, con el pleito que hay entre Noroña y Morena, también un poco el pleito que hubo, que bueno, no es como que es nuevo, pero el pleito entre el presidente López Obrador y Latinus, además de pues la contraparte, ¿no? El presidente en el Chamuco, algunas notitas nuevas que han salido sobre la megafarmacia, un conflicto que hay en Totalco, en Veracruz. Vamos a estar hablando también de las afectaciones climáticas y en internacional también hay un montón de temas súper interesantes. Está el golpe de estado en Bolivia, está la liberación de Julian Assange, recuerdan al fundador de Wikileaks, tema súper interesante. Y bueno, tenemos hoy, este jueves, estoy grabando en jueves, son las 11:46 de la mañana y en unas horas se enfrentarán en el primer debate presidencial. Ni más ni menos que Joe Biden y Donald Trump. Recuerden que hay elecciones gringas en noviembre. Pero bueno, vamos a darle, no sin antes mencionar dos cosas. Número uno, después de meses, recordarán a aquellos que nos siguen ya desde hace un tiempo que hemos estado, estuvimos promocionando el regalarle a uno de nuestros seguidores una de las tazas de qué está pasando que teníamos. Y bueno, finalmente, después de mucho tiempo de espera, entre que hubo algunos retrasos y demás, ya le llegó la taza al ganador, que fue Daniel Mendoza. Les dejo por acá una foto de Daniel, bueno, un par de fotos que Daniel nos compartió y que nos autorizó a pasarles de él con su taza. Estaba muy emocionado. Qué bueno que te gustó, Daniel. Y pues bueno, síganos para sorpresillas de cara. Todavía estamos un poquito lejos, pero de cara a los 2,000 seguidores, a ver qué se nos ocurre a Sofi y a mí. Y pues bueno, también llevamos ya un mes seguido teniendo muy buenas vistas, particularmente en YouTube, rebasando las 700 vistas todas las semanas, lo cual pues no queda más que agradecerles. Qué bueno que les gusta. Y bueno, el capítulo pasado un montón de comentarios de Alex, gran episodio como siempre. Aquí Fercilto me pone que me veo bien con este corte, que parezco Peso Pluma. No sé si Peso Pluma es pues un estereotipo de la belleza que me gustaría imitar o parecerme a, pero pues muchas gracias por tu comentario, Fer, sin duda. Muchas emojis de lluvia y de aliens, qué bueno que estuvieron atentos durante el programa. Vive el Michi de fondo. Ya saben que aquí mis gatos Limemine. Ya sabes que aquí mis gatitos están siempre. Bueno, no, creo que tú llegaste hace unas semanas, pero bueno, yo tengo 3 gatos y mis gatos siempre andan aquí dando la vuelta y llorando a medio podcast. Mónica Otero, muchas gracias por comentar. Aquí Arturo Flores nos cuenta un tema ahí de Rosaura Ruiz, que fue la directora en la Facultad de Ciencias, una de las personas que entra al gabinete, dice que era muy déspota y prepotente. Bueno, pues súper interesante estas personas que conocen de primera mano a las personas que van a formar parte del siguiente equipo de Claudia. Los te quiero mucho, dice Jesús Hernández. En fin, muchos comentarios, muchas gracias por comentar aquí en Spotify también. En estos que leí fueron de YouTube. En Spotify también constantemente están las interacciones de personas como
Mariano, Ixchel, Vale, Oscar, Mar Martínez, que son de las personillas que constantemente nos están dando su opinión. Muchas gracias sobre todo a quienes nos están viendo. Ya saben, si les gusta este contenido, nos ayudan mucho viéndolo, pero también si le pueden dar like, compartir, si ya nos siguen, si ya se suscribieron al canal, perfecto. Si quieren estar al tanto de la discusión que tenemos ahí en el chat, a veces más acalorada, a veces no tanto, pero bueno, ahí estamos en el chat de Telegram, ya saben, el link está aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, obviamente Sof y yo les agradecemos mucho a los que también nos apoyan con un café al mes. El link está en el Patreon y pues son 60 pesos al mes que nos ayudan a seguir mejorando y a implementar todas las ideas que podemos, ¿no? Para ir creciendo este bello programa. Y bueno, sin más, pues vamos a darle. Primer tema en la agenda, como lo comentábamos al inicio del episodio, es la militarización de la Guardia Nacional, un tema recurrente en la administración del presidente López Obrador, un tema que intentó llevar a cabo varias veces. Recordemos que la Guardia Nacional surge en 2019 con una reforma que lleva a cabo el gobierno del presidente López Obrador, desaparece la Policía Federal, crea la Guardia Nacional con esta promesa de un mando civil, ¿no? Que ya hemos platicado aquí. Recordarán que algunos defensores del gobierno de López Obrador desde el inicio defendían que no estaban militarizando al país porque era un mando civil, cosa que nunca pasó, a pesar de que las reglas con las que ellos mismos llevaron a cabo, que crearon a esta corporación, fue que estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y que tuviera un mando civil y demás. Pues la Guardia prácticamente siempre tuvo un mando militar. Buena parte de sus integrantes son miembros de las Fuerzas Armadas y pues a pesar de que en la práctica era parte de la Sedena, pues bueno, ¿no? Intentaron pasar leyes para que ya lo fuera también formalmente, legalmente, y pues para ello necesitaban el apoyo de la oposición, cosa que la oposición no le dio, ¿no? Entonces es lo que hemos platicado aquí, el mundo un poquito al revés, donde Morena, o sea, el PAN, ¿no? Lleva a cabo con Felipe Calderón este inicio de, entre comillas, guerra contra el narco, en el que saca al ejército de los cuarteles para combatir al crimen organizado. Peña Nieto le da seguimiento y luego AMLO y luego López Obrador llega al poder bajo la promesa de regresar al ejército a sus cuarteles para pacificar al país debido a los altos índices de violencia. Y no lo hace, no solo no lo hace, sino que va más allá de lo que habían ido otros presidentes, sus antecesores, y decide crear básicamente una policía militar, ¿no? Claro, todo esto con la promesa de que iba a ser muy diferente en un inicio, pero bueno, ya nos la sabemos. Y ahora quien se lo opone es el PAN y el PRI, ¿no? Que originalmente empezaron todo esto, pero sin duda alguna Morena lo ha continuado y lo ha llevado más allá, ¿no? Y los resultados de seguridad ahí están. O sea, llegamos al pico al inicio del gobierno de AMLO. Y después bajó un poquito y ahí nos quedamos, ahí estamos. Eso sí, ojo, ¿no? Al pico en tema de homicidios, que es solo una de las distintas maneras en las que podemos leer, entender y analizar qué tan bien o mal va la inseguridad en México, pero hay muchas otras, ¿no? O sea, hasta qué punto está metido el crimen organizado más o menos en la política, en la economía de lo que hace 6 años. Es muy difícil de medir, ¿no? Porque pues no hay indicadores muy claros. Hay muchos indicadores ahí más o menos bien que te dan una idea, pero no hay algo muy claro que te ponga de manifiesto hasta qué punto. Pero sin duda alguna, hoy en día el país sigue bajo este asedio del crimen organizado en muchos estados. Y bueno, ¿qué es lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum? Bueno, básicamente es darle seguimiento, continuar con la propuesta del presidente de pasar la Guardia Nacional a manos de la Sedena.
Ahora, recordarán que pues el ejército está, el ejército y la marina originalmente están creados para hacerse cargo. Hay distintos tipos o distintas maneras de concebir la seguridad, ¿no? Una de ellas es temas de seguridad nacional, ¿no? Hacer frente a amenazas externas como, no sé, ejércitos, no sé. Y otro es el tema de la seguridad pública, ¿no? El tema del combate al crimen común, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, con este movimiento para sacar a las fuerzas de los cuarteles, para combatir al crimen organizado, la lucha contra el crimen organizado se ha vuelto, o se ha pues metido en este discurso de es un tema de seguridad nacional, por eso las Fuerzas Armadas tienen que estar ahí, hacerle frente, el narcotráfico, pues vean, tiene armas de grueso calibre, la policía no puede luchar contra ellas, y luego la corrupción y tal. Entonces así se ha ido justificando el luchar contra el crimen organizado con las Fuerzas Armadas, lo cual de entrada podemos debatir si está bien, si no, si no hay de otra, pero ha ido de la mano con violaciones a derechos humanos. Y no hablamos necesariamente de violaciones a derechos humanos de los criminales, que también, nos gusta o no, los criminales tienen derechos humanos. Pero no solo es eso, o sea, ¿cuánta gente inocente ha quedado ahí en medio de errores, o sea, ya sea de combates entre un bando y otro, entre las Fuerzas Armadas y un bando, o literalmente víctimas de un error, ¿no? Víctimas de que los agarran y los acusan de ser alguien que no son, ¿no? El caso famosísimo de los estudiantes del TEC de Monterrey y que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas en tiempos de Felipe Calderón y que acusaron de ser parte del crimen organizado. Ya hemos platicado este caso. Hay un documental, me parece que en Netflix, que se llama Hasta los dientes, ¿no? Donde literalmente el entonces presidente Felipe Calderón sale y miente y dice que estaban armados hasta los dientes y no sé qué. Y eran estudiantes, y además estudiantes que eran muy buenos, estudiantes de excelencia y demás, que quedaron ahí asesinados afuera del campus allá en Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, esta clase de temas, obviamente el meter a la cárcel a un montón de gente sin tener la certidumbre de si sí eran parte del crimen o no eran parte del crimen, cuánta gente hay en las cárceles hoy en día que no tenían nada que ver, o que tal vez pues eran víctimas que estaban ahí obligadas, en fin, un montón de problemas que hoy en día pues no se resuelven directamente con la militarización de la seguridad pública, y que esta militarización va a aumentar. Y por supuesto, pues ya lo saben, este tema de la prisión preventiva oficiosa que Morena defiende a capa y espada, pues acaba afectando, por supuesto, principalmente a los más pobres, a los cuales se les acusa de ser parte del crimen organizado. Te meten al bote con eso y ahí te vas 10 años sin juicio, sin sentencia. Puede que ni siquiera te muestren pruebas de que estabas ahí, nada más dicen, lo agarramos ahí y ya, tan, y te vas al bote 5, 10, 15, 20 años y pues buena suerte, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones que surgen. Esto entre muchas otras críticas más. Hay organizaciones que se dedican a temas de seguridad y que han hecho informes y demás sobre por qué este no es el camino, alternativas que se pueden hacer. Ya lo hemos hablado infinidad de veces, el tema de invertir en policías de investigación, en buenos salarios para la policía, en buena capacitación, los MPs, las fiscalías, como la gran mayoría de los casos se quedan atorados ahí por por ineptitud, pero también porque están rebasados de casos. Y en cambio, le vamos a meter más y más y más dinero a seguirle dando más armas y más soldados a este conflicto, ¿no? Que ya ¿cuántos años van? Van 17 años de una guerra que está lejos de terminar, o de un tema de confrontaciones violentas que está lejos de terminar y que seguirá sangrando a la sociedad mexicana. Por eso es tan preocupante este tema de la Guardia Nacional, y sobre todo es preocupante que la facción que se
autoetiqueta como de izquierda aquí en México esté teniendo esta postura. O sea, porque no hay alternativa. O sea, del otro lado, el PRI y el PAN, pues si estuvieran en el poder seguramente harían lo mismo. Entonces no hay una opción verdaderamente alterna a esta postura en temas de seguridad, lo cual pues nos separa mínimo otros 6 años de más de lo mismo, ¿no? O peor de lo mismo, ya veremos. Y bueno, recordarán que el presidente había intentado cambiar la guardia, como les dije, no tenían el apoyo del Congreso, aún así lo intentaron hacer, la Suprema Corte se los echó para atrás, una de las muchas razones y de los muchos pleitos que ha llevado a ir escalando este conflicto entre presidencia y la Suprema Corte. Eso sí, luego de las críticas, Sheinbaum salió y negó que este movimiento represente la militarización de la seguridad pública. Según ella, el mando sigue a cargo de presidencia y como presidencia es ella, que es una civil, y ella es la que dicta la política de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad, pues no hay militarización, porque los militares, a pesar de que ya van a estar a cargo de seguridad nacional, de seguridad pública, además de temas de también, o sea, no olvidemos que pues las Fuerzas Armadas, lo platico en un TikTok que acabo de subir esta mañana de jueves, por cierto, mucha gente defendiendo ahí de que no, fuimos 35 millones que apoyamos esto y aún así te atreves a seguir criticándolo y desinformando. No me parece que esté desinformando nada, estoy dando mi postura, ¿no? Pero bueno, ahí les comparto un poquito de cómo el tema del golpe de Estado en Bolivia, que vamos a platicar más adelante en el podcast, pues es una buena alerta para las decisiones que se están tomando aquí de seguir empoderando a unas Fuerzas Armadas que recordemos tienen, o sea, lo importante de las Fuerzas Armadas, ¿qué evita que las Fuerzas Armadas tomen el poder en cualquier país? Básicamente el apoyo popular que tendría esto y que siguen bajo el control del Ejecutivo en términos del mando, pues, pero pues esto, ellos pueden deshacerse de eso si quieren, en teoría, y pues que el Congreso les controla los recursos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que muchas veces el manejo de los recursos en las Fuerzas Armadas es muy opaco, lo hacen en lo oscurito y dicen, es por temas de seguridad nacional que no puedes ponerte a revisar cómo gastamos el dinero. Ahora, si el gobierno, si el Congreso les controla de cierta manera cuánta lana se les da y cuánta no, pues es un poco más complicado que hagan y deshagan con esos recursos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que llevamos diciendo aquí en este espacio un año, pero bueno, desde hace mucho tiempo en otros espacios? Al darle más poder a los soldados, ¿qué ha pasado? O sea, le has dado no solo más dinero directamente del presupuesto, sino fuentes para que ellos mismos obtengan recursos independiente al Congreso, ¿no? Entonces ahora tienen aeropuertos, tienen un montón de aeropuertos, tienen las aduanas, tienen el Tren Maya, tienen hoteles incluso, o sea, cosas turísticas, o sea, la aerolínea mexicana de aviación, que no es, no va a serles una fuente de financiamiento porque no es sostenible por ahora, pero bueno, igual, o sea, ¿para qué le das al ejército un montón de negocios, además de todas las cosas que ha hecho en temas de construcción, temas de distribución de medicinas, que todo ha tenido sus manchas, ¿no? La distribución de medicinas ha sido desastrosa a pesar de que el ejército lo hace. Y no los culpo porque no están preparados para hacer eso, ¿no? Una cosa es que en una situación de emergencia el ejército te pueda mandar recursos. Oye, que huracán Otis en Acapulco, plan DN3, y ahorita armamos las redes para llevar los recursos de emergencia a Acapulco, y esto dura unas semanas o unos meses y tan. Pero otra cosa es que ya el ejército te lleva a cabo un plan para construir una red de distribución de medicamentos sostenida. O sea, no es lo mismo. Entonces, pues bueno, lo han puesto en muchos aprietos al ejército y, por supuesto, recordar que el soldado de a pie sigue teniendo que enfrentarse a las Fuerzas Armadas muchas veces en condiciones poco ideales,
Y hay videos de cómo es que pobladores los sacan de algunos lugares. Y hay videos de cómo el soldado de a pie, los cabos, los que están ahí en el frente, vaya, como si esto fuera una guerra, ¿no? Pero los que están en tierra, ¿no? Directo en los lugares donde hay problemas, en la sierra y demás, ellos no están, o sea, no estamos hablando de ellos como, ay, los soldados privilegiados, esos soldados que hemos visto en videos a lo largo del sexenio que tienen que dormir de que en cartones en el suelo en condiciones miserables por la falta de apoyo de los mandos, ¿no? Estamos hablando de de las cabezas del ejército, ¿no? Estos que, pues, Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, acusado en Estados Unidos de tener vínculos con una organización de narcotráfico, ¿no? Que luego México presionó para que nos lo pasaran y acá lo vamos a juzgar, sí como no, lavamos las manos del general, tome, gracias, ¿no? Es usted libre, no lo vamos a molestar más. El mismo Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa, que recordarán, pues ha tenido dentro del ejército, han habido temas de investigaciones por corrupción en la construcción del Tren Maya, con todas estas acusaciones sobre la red de corrupción, el clan, ¿no? Y cómo es que el clan le vendería a través del ejército al Tren Maya balasto chafa, un montón de cosas en el AIFA. También hay investigaciones de cómo se utilizaron empresas fantasma para desviar recursos y pues Mexicanos contra la Corrupción le saca esta investigación también a Luis Crescencio Sandoval directamente de un departamento que habría comprado en Huixquilucan en el Estado de México, valuado en 30 millones y que está ahí el traspaso por meramente 9 milloncitos, lo agarró en ganga, ya saben, de esos días que te metes a Google, voy a tener suerte, un departamento de lujo, ¿no? Y, ay, no manches, fíjate qué ofertón de 30 millones a 9 millones. ¿Y saben cuál es la mayor coincidencia? Que lo está vendiendo uno de los proveedores que contratan el ejército. ¡Qué coincidencias!, ¿no? Ya ven cómo es el señor Luis Crescencio Sandoval de sortudo. Entonces, o sea, los mandos no están exentos de este riesgo pues de corrupción, ¿no? Nadie está exento. Como decía el general Álvaro Obregón, ¿no? Que el presidente ya ven que le encanta citar a la historia, ¿no? Por ahí leí, no sé si esta sea una cita real o no, pero decía, nadie aguanta un cañonazo, pero un cañonazo de 50,000 pesos, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de grandes ligas, entonces los cañonazos son mucho más altos. En fin, estas son algunas de las muchas razones: violaciones a derechos humanos, corrupción, empoderamiento de las Fuerzas Armadas, que actúan bajo la opacidad que les brinda el poder decir que algo es un tema de seguridad nacional o no. Obviamente todo esto, pues ya organizaciones pro derechos humanos como el Centro PRO, el Miguel Agustín Pro Juárez, pues ya salieron a levantar la voz, a decir aguas, porque no solo están pasando a la Guardia Nacional, a Sedena, le están ampliando el fuero militar. O sea, si el ejército hace algo, pues ahora va a tener más facultades para seguir haciendo cosas indebidas y los que se van a castigar son ellos mismos. Entonces ni siquiera es como que los jueces, estos jueces que ahora ya ni sabemos cómo va a funcionar esto de los jueces con la idea de la reforma judicial, pero bueno, estos jueces ya ni siquiera van a poder traer a rendir cuentas. Ya de por sí el ejército tiene fuero militar, ahora se va a ampliar esta protección, ¿no? Y entonces van a ser ellos mismos los que digan, nosotros nos castigamos y esto pues no estuvo tan grave, entonces no hay bronca, bye, ¿no? O sea, vas con las manos limpias. Pero quiero que vean un poquito cómo es que se juega con estos conceptos. Algo que no es nuevo, ¿no? Lo hemos visto antes, lo hemos visto con muchos otros sexenios antes, lo vimos con este de López Obrador infinidad de veces. Y como Claudia Sheinbaum pues representa más de esa estrategia de jugar con las palabras para justificar, a pesar de hace 6 años haber hecho una campaña fuertísima en contra de la militarización y saquemos al ejército de las calles, regresémoslos a los cuarteles y no a la militarización y demás. Y hoy en día vean el cantinfleo que utilizan para justificar estas medidas. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si
quien dictara toda la política de seguridad, pues fuera una institución solamente del ejército, y no es así. La política de seguridad la define el gobierno de la República con la presidenta de la República. Como ven, todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización, porque la política de seguridad no es solo el ejército, ¿no? Y esta sigue definida por mí, la presidenta. No es militarización. Nada más que, pues, pequeño detalle. Claudia Sheinbaum confunde, entre comillas, ¿no? O engaña, mejor dicho, a la gente, quiere engañar a la gente al mezclar los conceptos de militarización y militarismo, ¿no? No estamos diciendo de que hay un militarismo. Eso sería aún más desastroso. O sea, no hay un dominio total. No estamos viendo todo, así como yo hoy, vestido de camuflaje, todo dominado por el ejército, ¿no? La militarización no es eso. La militarización no es que los militares estén encima de los civiles, sino más bien que se utilicen estrategias militares, que se utilice lo militar como solución para los problemas públicos. Lo militar no es solución a los problemas públicos, no debe ser solución a los problemas públicos. Por eso tenemos distintas secretarías, para eso tenemos seguridad pública, para temas de distribución de medicinas, está salud, está comunicaciones y transportes, está, no sé, o sea, hay un montón de secretarías civiles que promueven, que proponen soluciones a estos problemas públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues más de lo mismo, más del estar defendiendo con conceptos mal aplicados. Es como esto de, y aquí vi mucha discusión estos días porque salió Sheinbaum a recibir un bastón de mando de mujeres, claro, mujeres de la 4T, ¿no? Que le dan un bastón de mando, o sea, símbolo más patriarcal no se puede, como símbolo feminista, ¿no? Bueno, eso es lo que, o sea, mientras la virtual presidenta electa promueve consolidar la militarización del país, que es como el máximo símbolo del patriarcado que uno puede pensar a nivel público federal, salen a darle el bastón de mando, otro símbolo de lo patriarcal, como representación del triunfo de la 4T feminista. En fin, cosas que escapan de mi entendimiento. Por cierto, si quieren ver un ejemplo más de cómo la militarización de la seguridad pública ni siquiera sirve para evitar los negocios criminales, les recomiendo ver el documental de Vice News que publicaron precisamente hace una semana, la semana pasada, sobre cómo los operativos de la Marina en el Mar de Cortés, allá en esta zona de este mar que está como entre Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. Ahí es donde recordarán, ¿se acuerdan de la existencia de la vaquita marina? O sea, la existencia a duras penas, porque llevamos años con el tema de que va a desaparecer la vaquita marina por la explotación del tráfico de totoaba, este pez que los chinos les encanta porque le ponen que tiene cosas mágicas y medicinales y demás, y entonces lo compran, la cocaína del mar le llaman, porque lo compran súper caro, y pues al momento de pescarlo acaban con la vaquita marina y con muchas otras especies del Mar de Cortés. Y bueno, obviamente los cárteles criminales ya le entraron a este negocio porque, de nuevo, no solo se dedican a secuestrar gente o a vender cocaína o fentanilo a Estados Unidos, hacen muchas otras cosas más, legales e ilegales. Y bueno, aquí años de que se tiene esta discusión de que la vaquita marina y demás, pues bueno, el problema persiste, y ahora en este documental de 40 minutos, lo pueden ver en YouTube, se llama El último refugio de la vaquita marina, pues hablan de eso, de cómo es que el negocio sigue a pesar de los intentos del gobierno por resolver este problema a través de la militarización. Por cierto, hablando de reformas, pues está algunas actualizaciones de este tema de la reforma judicial. Esta semana
precisamente comienzan los foros. Hoy, este jueves, comienzan los foros para discutir la reforma del Poder Judicial. Van a ser 9 foros. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque vamos a escuchar cosas muy interesantes en los foros. Vamos a ver si al final deciden cambiarle o no cambiarle algo al problema. Está ese pequeño asterisco ahí en la ley que les comentaba de que como no va a pasar ahorita y la idea es pasarlo hasta septiembre, si tienen que reiniciar el proceso a partir de septiembre o no. A mí no me queda claro, no he leído a nadie que aclare ese tema, pero bueno, a ver si se tiene que resetear el proceso legislativo en septiembre, lo cual dejaría al presidente López Obrador con muy poquito tiempo para sacarlo antes de octubre. Y si entra Claudia, pues vamos a ver si Claudia accede a, en todo caso, pasar esta reforma judicial sin comas. Obviamente hay algunas cosillas sin cambios a una coma, ¿no? O sea, como dicen ellos, ¿no? Sin cambiarle una coma. Obviamente hay algunas cosillas ahí que se tienen que terminar de definir, particularmente si Morena no alcanza la mayoría calificada, pues necesitaría ganarse el apoyo de algunos senadores, cosa que no es ni de cerca imposible, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Por cierto, un periodista cuestionó al presidente López Obrador esta semana relacionado con el caso de los militares acusados por el caso Ayotzinapa, que han estado entrando y saliendo de prisión por este caso. Recordarán que desde el inicio se dijo, conforme empezaron a avanzar las investigaciones, se dijeron hay militares que relacionados con este caso, que estuvieron ahí, que vieron, que reportaron y no se hizo nada para evitar la desaparición de los 43. Luego salió información de que pues, supuestamente informes del GIEI, también alguna información que salió en los reportes de la comisión que estaba a cargo de presidencia, sobre el papel que habrían tenido ciertos, no solo el soldado que estaba ahí en las calles de Iguala esa noche de septiembre de 2014, con el tema de Ayotzinapa, durante todo este ataque a los 43 normalistas, bueno, a los normalistas que fueron agredidos esa noche, sino mandos que habrían estado involucrados en la desaparición directamente de estos jóvenes, ¿no? Y pues a pesar de que el presidente se la pasó diciendo de que ordenaba que el ejército entregara toda la información, los expertos que llevaban todo este tiempo investigando este caso, los del GIEI, salen y dicen, el ejército no nos da esta información, sabemos que la tienen, sabemos porque hemos visto ciertos documentos que les estamos pidiendo que nos los den completos y dicen que no existen, que no lo tienen y así se lavan las manos. Presentan la fiscalía. Esto es un pequeño recap, ¿no? Un recuento de todo este tema. Había en la Fiscalía General de la República, había esta fiscalía especializada para el caso a cargo de Omar Gómez Trejo, y Omar Gómez Trejo pues tiene que prácticamente huir del país. Está, me parece, hoy en Estados Unidos, ¿no? Y esto en este gobierno, o sea, a Omar Gómez Trejo se le pone en este gobierno y en este mismo gobierno es que tiene que huir. Él había presentado pues información suficiente para que presentaran cargos contra muchos de los elementos del ejército. Al final la fiscalía se echa para atrás y quitan varias de estas acusaciones. Total, al final solo acusan a algunos de estos soldados, que son los que han estado entrando y saliendo de la cárcel, y al mismo tiempo, o sea, a pesar de que es el gobierno el que está acusando a estos elementos de pues haber participado en estos eventos, la Sedena les está dando asesoría legal, ¿no? La Sedena los está protegiendo. Bueno, o sea, no solo evitan que se dé la información que había sobre el tema, sobre las comunicaciones que hubo ese día, sobre otros temas, sino que además le están dando abogados para que los asesoren. Bueno, un periodista sale y cuestiona al presidente López Obrador por negligencia o contubernio de la Fiscalía General de la República en delitos, en casos de alto impacto, ¿no?
Y quiero que escuchen al presidente López Obrador. El principal problema que se tiene para la impartición de la justicia está relacionado con la corrupción que impera, que prevalece en el Poder Judicial. Y por eso creo que va a ayudar mucho la reforma del Poder Judicial. Porque puede ser que haya corrupción y se integren mal las averiguaciones en forma deliberada para que un juez deje en libertad a un delincuente. Pero el que tiene la última palabra es el juez. Y lo que hemos constatado es que la mayoría de los jueces actúan por consigna o por dinero y protegen a la delincuencia organizada y protegen a la delincuencia de cuello blanco. ¿Y a los militares involucrados en esto? No. Eso a lo mejor, si no es por cuestiones legales, es para perjudicarnos. Creo que las palabras del presidente reflejan perfectamente a dónde va encaminada la reforma judicial. Puede ser que haya corrupción y que se integren mal las averiguaciones de forma deliberada, pero el que tiene la última palabra es el juez. Y luego remata diciendo, si los liberan es para perjudicarnos y que se tenga la impresión de la impunidad. Es que, o sea, cínicamente, nuevamente, es que creo que si una palabra define al presidente López Obrador es cinismo. O sea, cínicamente reconoce en conferencia nacional que la fiscalía puede no hacer su chamba bien, pero que eso a él no le importa. O sea, si la fiscalía está corrupta, ¿no? Si integra malas carpetas. Recuerden que la carpeta, pues, es la investigación que se hace para luego acusar a alguien, ¿no? Entonces, oye, que a ver, que te robaste una casa, a ver, déjame ver las transferencias o sea, que te robaste dinero y te compraste una casa. A ver, ¿cómo pagaste esa casa? Déjame seguir el dinero, ver de dónde lo sacaste. Mira, te hicieron una transferencia de aquí, de acá, quién te la hizo, fue una empresa, a nombre de quién está esa empresa. Todo eso, que es la parte de la investigación, ¿no? En temas criminales, van a ver qué evidencia hay, no sé qué. La fiscalía hace mal la investigación y el presidente dice, pues sí, pero el juez los puede meter al bote de todos modos. Y es como, no. O sea, en un país donde existe un sistema de justicia respetable, el juez tiene que actuar basado en la evidencia que se le da, ¿no? O sea, porque el juez no puede saber si alguien, o sea, ¿qué es? Porque alguien le dijo de que no, este es culpable, ¿eh? No te estoy dando la evidencia, no tienes la evidencia aquí enfrente para determinar si es culpable o no, pero créeme, ¿no? O sea, confía en mí, es culpable. Y entonces el juez, bueno, pues culpable. Pues no, imagínense eso, porque el juez entonces va a estar sujeto a, pues, confiar en lo que le diga, pues, ¿quién? ¿La fiscalía? Y entonces, ¿para qué hacemos un juicio? Ya mejor que la fiscalía te detenga y directo vas al bote, como pasa con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, es preocupante porque si quisiéramos resolver los problemas de impunidad, de injusticia en México, empezaríamos por resolver lo que está mal con las fiscalías, con los ministerios públicos, con la policía de investigación, toda esa parte. Y por supuesto que los jueces también tienen su parte. Pero que el presidente salga y diga, no, pues que el juez, o sea, está mal hecha la investigación, no importa, que el juez lo meta al bote. Eso es solo fomentar un sistema aún más injusto del que ya existe, ¿no? Y que pues cualquiera que sea incómodo, o sea, si el día de mañana yo, un don nadie en esta red social, pero bueno, con ustedes que me empiezan a ver y demás y que dicen, pues chance este tiene razón y me vuelvo por alguna u otra razón incómodo, pues me meten al bote, ¿no? Me fabrican ahí un delito, siguiendo las palabras de el magnánimo presidente López Obrador, el demócrata, ¿no? El más justo de los justos presidente, pues está mal integrada la carpeta, no importa, juez, mételo al bote, tú tienes la última palabra.
tú tienes la última palabra, ¿no? Y ya, tan, tan, y se deshacen de mí. Y así como se deshacen de mí, se deshacen de cualquiera. O sea, a lo que voy es, este sistema solo fomenta que las personas que son incómodas, con las que tienen un pleito directo las autoridades, puedan ser encarceladas sin pruebas, ¿no? Eso es lo que quiere la reforma judicial del presidente López Obrador, porque no me explico que salga tan cínicamente a dar estas palabras así como así. Pero bueno, mientras tanto, por cierto, las fiscalías de justicia tienen en todo el país, o sea, a distintos niveles, ¿no? Federal, las estatales, tienen 333,000 órdenes de aprehensión y órdenes judiciales pendientes. ¿Y qué están haciendo? Les digo, muchas veces es real, no tienen la capacidad para llevar a cabo estas investigaciones y demás, pero muchas otras veces también pues no lo hacen pues, por meras ganas, ¿no? Y lo he visto de primera mano. O sea, quien haya lidiado con algún policía, por supuesto hay policías muy decentes, hay policías muy chambeadores que se rifan por la gente, ¿no? Y que arriesgan su vida y demás. Pero también hay muchos otros que no, y cualquiera que haya ido a un ministerio público a denunciar un acto, seguramente habrá casos positivos y habrá casos donde como a mí, ¿no? Te tratan mal, no les importa, te ponen trabas. A mí literalmente han robado mi casa un par de veces y dejen que nunca dieron con los responsables. O sea, vinieron a la policía de investigación a revisar cualquier cosa. Se robaron un monitor con cámaras de seguridad, donde estaba como la memoria de las cámaras de seguridad. Y justo donde estaba el monitor había un vidrio donde dejaron literalmente una mano, como que se apoyaron ahí para agarrarlo. Y la policía de investigación pues traía su equipo para las huellas dactilares y demás, y fue como, no, joven, no, no podemos, no, vea, pero si ahí está la mano, clarísima, la mano puesta así, no somos CSI, joven. Es como, o sea, pero traen el equipo, o sea, traen un polvo rosa tienen para pasarle ahí todo, y lo traían, o sea, lo vi, ¿no? Y lo pusieron, de hecho dejaron partes sucias con ese polvo y fue como, y al final no pasó nada, ¿no? O sea, nunca dieron con nadie ni nada, habrá casos donde sí, habrá casos donde no, pero todos sabemos que el acudir a la justicia mexicana, no que los jueces no, pero desde su primer punto de contacto, que es la policía y luego el Ministerio Público, pues es siempre una experiencia amarga, ¿no? Y bueno, mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación tomaron este miércoles la sede de los 17 tribunales laborales federales en Tlalpan, en Ciudad de México. Norma Piña dio un pronunciamiento, el primero que hace público, donde pidió a los 45,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación unidad para defender los derechos y hacer valer la división de poderes en el país, lo cual, pues ojo ahí, ¿no? O sea, se está calentando la cosa, por cierto, por ahí hay versiones, déjenme abrirlo porque eso no lo tenía por aquí, pero hay versiones de una propuesta, ¿verdad? Para que un grupo minoritario de ministros de la Suprema Corte de Justicia, nos referimos a Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, por supuesto, ¿no? Que son los apoyados por el presidente López Obrador, los más afines al presidente López Obrador, además del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues estarían promoviendo la idea de quitar a la ministra Norma Piña para que Gutiérrez Ortiz Mena sea el nuevo presidente de la Corte. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues, era muy cercano a Arturo Saldívar, ¿no? Recuerden, el presidente de la Corte antes de Piña y que hoy en día, pues, está intentando que no lo saquen del equipo de Claudia Sheinbaum. Fue asesor de Claudia durante la campaña y demás. Y, pues, sería un planteamiento que Yasmín Esquivel encabezó y que se lo hizo a Ricardo Monreal, al
a un senador y futuro diputado de Morena, para que no solo quiten a Piña, ojo, esto lo reveló Leticia Robles, que es una reportera que está en la fuente del Senado, para que se queden estos 4 en la corte y los otros 7 ministros, los que pues usualmente no van a favor de las posturas del gobierno federal o no necesariamente que tienen una postura más crítica, sean sometidos a votación. Hoy nomás. Hoy nomás. Esta es una propuesta gravísima, gravísima. O sea, quitamos literalmente a los que no nos sirven, a los que no van con nosotros y dejamos solamente a los agachados, ¿no? Para meter a otros agachados también en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues queda claro, o sea, no se busca mejorar estas cosas, no se busca resolver los problemas que hoy existen, sino simplemente se busca tener un mayor control sobre todas las áreas de gobierno que yo no controlo para hacer con el poder lo que yo quiera. Y toda concentración el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? O sea, no es lecciones de política básica. El poder tiene que estar dividido para controlarse a sí mismo, porque si no, si se lo das a una sola persona o a un solo grupo, las consecuencias pueden ser desastrosas y sobre todo la capacidad que tenemos para ponerle un freno es cada vez menor. Bueno, algo que ya debíamos haber sabido previo a las elecciones de este año, pero bueno, al parecer a la gente no le molestó darle todo el poder a un solo grupo. Entonces, pues bueno, ahí van a estar las consecuencias, lo que veremos en estos años. Este es solo el inicio. Este es solo el inicio. Y así ya está planteado, ¿no? La UNAM organizó 4 foros también para analizar las 20 iniciativas. Esto después de que ya ven que cobardemente se echaron para atrás y dejaron ahí solos a sus investigadores que habían publicado el reporte sobre las 20 iniciativas originalmente. Ahora, se echaron para atrás y ahora dicen, bueno, vamos a organizar un foro, o bueno, 4 foros en CU y en Acatlán y en las demás FES para hablar de estos temas y traer voces de todos los bandos. Bueno, está bien. Para lo que sirve, de todos modos, y de todos modos los congresistas las pasan sin tomar en cuenta las observaciones. Y curioso que a Morena le entró la prisa y mandó a comisiones del Senado esta semana una nueva ley para permitir al gobierno poseer los datos biométricos de toda la población. ¿Cómo no? Que el gobierno tenga nuestros datos biométricos. Recuerden que, pues, si bien hay, puede ser que alguna agencia o algún órgano del gobierno los tenga, haya ciertas medidas para controlar cómo se utilizan estos datos y que se castigue duramente si estos datos son mal usados, pues ahora no va a ser un órgano autónomo sobre el que el gobierno no tenga la capacidad de quitarle la información. Ahora va a ser directamente el gobierno. Vientos. Pues así vamos con toda esta parte de las reformas. Vamos a ver en las semanas siguientes qué sigue. Por cierto, en temas de politiquería, pues vemos lo que parece cada vez más evidente que será el único contrapeso que tenga Morena, que es el mismo Morena, ¿no? O la misma alianza. Este es un pequeño caso, el de a un diputado, futuro senador, Gerardo Fernández Noroña, que pues a pesar de que no es un militante, pues lleva años defendiendo los colores del PT. Y pues, ¿qué pasó? Recordarán que en este corcholatur, Gerardo Fernández Noroña fue pues uno de las corcholatas del presidente López Obrador. Iban 4 que eran Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, ellos por Morena, más uno del Verde, que es el Ken Chapaneco, y el mismo Noroña, que iba por el PT, ¿no? Y entonces, padrísimo, cuando eran todas las, pues estas pláticas y demás, y llegaron a los acuerdos, dijeron, ok,
quien quede en primer lugar va a la presidencia, quien quede en segundo lugar tiene tal, quien quede en tercero tal, cuarto tal, quinto tal, 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 tal. Acto 2, ¿qué pasa? Que una vez que pasó todo este proceso y demás, les valió gorro. Les valió gorro e hicieron lo que quisieron. Y tiene un poco de sentido, no en el sentido de traicionar los pactos, ¿no? Pero sí, pues el segundo lugar era un puesto en el gabinete, creo, o no recuerdo bien, pero, o sea, como que imponían ciertas, que al final, pues, Ebrard tiene un puesto en el gabinete, ¿no? Pero imponían ciertos puestos que igual y no eran lo más cómodo para la gente que hubiera ganado el poder, ¿no? En fin, el punto es que no cumplieron lo acordado, y el principal perdedor de todo esto fue Gerardo Fernández Noroña. Le habían prometido, me parece que la coordinación del Senado, y pues la coordinación del Senado se quedó con Adán Augusto López y la de diputados con Ricardo Monreal. Y entonces pues salió y en varios videos publicados en redes sociales, Noroña le exigió a Morena que cumpliera los acuerdos, cuestionó la asignación de estos roles, criticó que Ebrard desconoció y descalificó, más bien, descalificó el proceso interno. Recordarán que Ebrard salió y dijo, no, pues es que utilizaron recursos de la Secretaría del Bienestar para apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum y esto fue injusto y tal, y incluso sus legisladoras Malu Micher y la que era su subsecretaria en Cancillería, Marta Delgado, salen y amenazaron con salirse de Morena y un show y demás. Y pues bueno, al final se va de ganón con la Secretaría de Economía y un puesto en el Senado ahí guardándolo por si en un futuro hay pleito con Sheinbaum, él puede regresar al Senado y tener su chambita asegurada 6 años. Entonces sale Noroña y cuestiona todo eso. Quiero que escuchen a Gerardo Fernández Noroña. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar. Una senaduría pluri. Quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Ay, Noroña, ¿no? O sea, lo entiendo que esté molesto de que le prometan algo y luego no cumplan, pero me parece pues toda una hipocresía, ¿no? Ahorita está pidiendo una encuesta para que dentro de la bancada en el Senado definan quién es el que debe de quedar, si Adán Augusto López o él como jefe de la bancada de Morena, a pesar de que él no es de Morena. Podría serlo, pero no lo es. O sea, podría serlo porque no es un integrante del PT, ¿no? Ha estado con el PT, o sea, el PT lo ponen como senador, pero no es un militante del PT. Claudia Sheinbaum le respondió que eso no va a pasar. Esto fue lo que le dijo Claudia. Entonces Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. Y pues bueno, les decía que es toda una contradicción porque pues desde que fue todo este corcholatur y que Ebrard denunció las injusticias en el proceso interno, salió Noroña y criticó fuertemente a Ebrard y le dijo que la unidad era lo más importante y no sé qué, y pues le tiró duro y prácticamente, o sea, en algún momento dado le dijo, ya sabíamos las reglas de esto, o sea, como ya sabíamos cómo iba a estar el rollo, ¿no? Entonces, ¿por qué te quejas? O sea, lo importante es la unidad, no las aspiraciones personales. Y ahora sale él con sus aspiraciones personales a pues, criticar al movimiento, ¿no? Eso sí, o sea, ahorita ya se moderó un poquito luego de la respuesta de Sheinbaum y demás, porque pues al final del día no le queda de otra. O sea, Sheinbaum literalmente sale y le dice,
tú no eres de Morena, no te quejes. Y sí me parece una injusticia, porque cuando fue toda estas promesas que se hicieron en el Corcholatur, no dijeron que era solo para Morena. De hecho, dieron seis puestos que iban a dar, que iban a regalar, y eran 6 corcholatas, 4 de Morena y 2 del PT y del Verde. Si hubiera sido solo para los morenistas, hubieran sido solo 4 puestos que habían ofrecido, pero dieron 6. Entonces, ahorita sí me parece una trastada que salgan y le digan, ¿tú quién eres o qué? No, aquí puros con gafete, guinda. Puro gafete guinda, papito. No nos estés molestando. Pero bueno, ahora sí, Noroña, que pues como tú mismo dijiste, ya sabes cómo son las reglas allá adentro. O sea, tú mejor que nadie sabes cómo son las reglas allá adentro. Entonces, pues no te quejes, ¿no? Sería la respuesta que Noroña le daría a Noroña mismo. Por cierto, antes de pasar al siguiente tema, hay 2 cosas que quiero mencionar. Leti Robles, la reportera que les mencionaba que trabaja en el Senado, salió esta mañana, este jueves, a decir que pues esta idea de quitar a los 7 ministros molestos, pues había fracasado, pero que, que Monreal no le dio vuelo, pero que aún así pues había una idea para intentar evitar que los ministros afines al presidente López Obrador salgan de la corte, ¿no? Con esta reforma judicial. Bueno, vamos a ver cómo se mueve todo esto. Hay veces que el gobierno, que Morena, o sea, filtra estas como las propuestas más radicales. Esta me parecía una cosa brutal, ¿no? Un poquito, yo siento que es como si yo, no sé, como si llegas con alguien y le dices, oye, ¿qué crees? No manches, se murió tu ser más querido, lo siento mucho. ¿Se murió? Se murió. Sí, caray, ni modo. Y ya que, ¿tú qué? No inventes, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Y lloras y tal. Y ya después de eso es como, no es cierto, tranquilo. O sea, le pasó un accidente, está en silla de ruedas, pero no está muerto. ¿Ves? O sea, te puse el escenario, el peor escenario posible, y así ya el que sí es real, ya no parece tan malo, ¿no? Pues yo creo que, o sea, muchas veces lo hacen. O sea, no es algo que yo creo, o sea, se ve. Muchas veces hacen esta estrategia de, te dan un escenario horrible y a la hora de la hora, no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto otro que también está horrible, pero no es el que te habíamos puesto originalmente, ¿no? Entonces no te preocupes. Por cierto, también hace apenas unos minutos salió Claudia Sheinbaum a anunciar a 6 nuevos miembros del gabinete. Uno de ellos era Rogelio Ramírez de la O, que ya sabíamos que iba a continuar en Hacienda para dar estabilidad en los mercados y a los empresarios y demás. Es chistoso, ¿no? Como la 4T no puede funcionar. Salió el presidente, ahorita voy a comentarles en una entrevista, y la cuarta transformación no puede ser la transformación con los mismos, no puede ser una transformación con los empresarios. Acto 2, el primer nombramiento en el gabinete para darle seguridad y tranquilidad y certeza a nuestros compas los empresarios es Rogelio Ramírez de la O, que por cierto me parece un muy buen secretario, ¿eh? O sea, esto no quita que creo que ha hecho bien las cosas. Obviamente hay críticas, sobre todo pues temas de asignación de presupuesto, pero que no tanto depende de él. O sea, a él le dicen, oye, asígnate todo este dinero para programas sociales, y él ve cómo distribuye el dinero, ¿no? Ve de dónde saca, organiza todas las finanzas, ¿no? Entonces creo que lo ha hecho bien, creo que ha sido un manejo de las finanzas públicas moderado. Eso no quita que tenga esa hipocresía. Bueno, ¿quiénes son los nuevos miembros del gabinete? Está Luz Helena González Escobar. Ella era hasta ahora la titular de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México. El equivalente como a Rogelio Ramírez de la O a nivel federal era para Sheinbaum a nivel Ciudad de México, y ahora la va a poner en la Secretaría de Energía. En mi opinión, es un movimiento para tenerla cerca, y si en un futuro Rogelio sale, pues poder poner rápidamente a Luz Helena González ahí, moverla, hacer cambio de fichas. Ella, bueno, el nombramiento más importante de los nuevos me parece el de Raquel Buenrostro, que estuvo como titular en el SAT, hizo un gran trabajo al aumentar
al aumentar la recaudación, sobre todo al irse contra gente que, particularmente empresas que debían mucho dinero y disminuir esta deuda que tenían con el gobierno. Y de ahí la mandaron a Economía. Pues ahora recuerden, Economía va a ser tomada por Ebrard. Y Raquel Buenrostro va a la Función Pública, que básicamente es la encargada de revisar temas de corrupción a nivel interno en el gobierno. Lo cual está muy bien, salvo por el recordar que, pues, o sea, número uno, López Obrador le quitó muchísimos recursos a la función pública, prácticamente quedó una cosita así de lo que antes era, y pues, ¿cuántos casos recuerdan de exitosa lucha contra la corrupción contra el gobierno actual? O sea, contra el gobierno en el gobierno actual, ¿no? No hay. La función pública básicamente fue un artículo decorativo, estuvo ahí controlada primero durante el gobierno del presidente López Obrador. Primero estuvo ahí Irmeréndira Sandoval, la esposa del doctor Ackerman, ¿no? Que era un asesor cercano al presidente. Luego se pelearon. Irmeréndira Sandoval, su hermano, ahí también quería tener un puesto como gobernador de Michoacán. Al final no se lo dieron a él. Como candidato a gobernador de Michoacán no se lo dieron a él. Se pelearon, sacaron a Irmeréndira. Ahora está este señor llamado Roberto Salcedo, que pues si ha hecho algo, lo tiene bastante bien ocultado porque no sabemos qué ha hecho. Pues bueno, va Raquel Buenrostro, un buen perfil, a una secretaría tremendamente diezmada y donde al final del día, pues lo lamentable es que seguirá dependiendo de qué cosas quiere o no atender la presidenta, ¿no? Y pues seguramente muchos casos viejos contra Calderón, contra Peña Nieto, pues ya no apliquen porque ya expiró el tiempo en el que se podían castigar esos delitos, ya saben, y pues dudosamente van a lanzarse contra algunos casos importantes en el gobierno del presidente López Obrador. Ojalá que sí se vayan contra los responsables de Segalmex, que es el peor caso de corrupción en muchos años que tiene este país, mucho más que la estafa maestra de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, a ver qué pasa con ese tema. Ella es buena, pero qué puede hacer o no depende tanto de ella. David Kershenovich, que queda como secretario de Salud, algo que ya también medio se había anunciado. Jesús Antonio Esteban Medina, esta sí es un poco sorpresiva, él queda a cargo de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura. Aquí se esperaba que Sheinbaum le diera continuidad al que fue su secretario de Comunicaciones y Transportes aquí en la Ciudad de México, que fue Andrés Layuz. Todo el tiempo fue Andrés y pues bueno, dejó mucho que desear, particularmente porque era de estos perfiles de académicos que ya saben, ¿no? Van a traer como visiones nuevas de cómo atender el tema. Han habido cosas buenas, o sea, se cambiaron las ecobicis, ¿no? Y para la gente que tiene acceso a ecobicis, pues está padrísimo, pero para las muchas otras millones y millones de personas en la Ciudad de México que están muy lejos de las ecobicis, pues bueno, ¿no? Sirvió para nada. Pero bueno, hay algunos logros de este señor, pero sí hay cosas que dejó a deber. Por cierto, el que va a... me faltan un par de puestos, esperen. Ednelena Vega Rangel va a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y ya. Esos son los 6 nuevos integrantes. Además, el miércoles anunció que Pepe Merino, que trabajó con ella también en la Ciudad de México, en esta parte de la digitalización de los trámites, pues va a ser parte de una agencia nueva que se va a crear a nivel federal precisamente para llevar a cabo este tema. Ya saben, prometieron, o sea, no entiendo estas ganas de jurar que no van a gastar dinero en nada. O sea, si se necesita gastar dinero en algo para hacerlo bien, háganlo. El punto es que lo hagan bien. Pero no vamos a gastar nada, no se preocupen, no hay tema, ¿no? Bueno, está bien. Va Pepe Merino. Hay que decirlo, Pepe Merino, desde mi opinión y desde mi experiencia con trámites aquí en el gobierno,
Sí han mejorado. La app del gobierno de la Ciudad de México, aunque limitada, pues está muy bien, o sea, ha funcionado bien, expandió la cantidad de puntos Wi-Fi en la Ciudad de México, lo cual le permite a mucha gente tener acceso a internet gratuito. De nuevo, ha hecho cosas muy bien. Y Pepe Merino me parece una persona inteligente, sumamente soberbia, pero muy inteligente. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que nuevamente Pepe Merino es célebremente recordado por justo al inicio del sexenio del presidente López Obrador, haber mandado ahí en Twitter, en una discusión en Twitter, mandó a Jorge Triana, que es un panista, que creo que era diputado, a hacer 100 planas o 10 planas o no sé cuánto de la Guardia Civil, la Guardia Nacional tiene mando civil. La Guardia Nacional tiene mando civil, un poco en esta soberbia de decir de que no estamos militarizando, la Guardia Nacional tiene mando civil. Hoy en día sale justo al lado de Sheinbaum en la conferencia en la que Sheinbaum dice la Guardia Nacional será militar, ¿no? La vamos a pasar a la Sedena. Y el otro ahí, así, y es justamente esa imagen la que recuerda que las mentes inteligentes, las personas inteligentes al lado del poder, cuando callan, dejan de funcionar como contrapesos internos, ¿no? O sea, tenemos a un Pepe Merino que era uno de los principales abogados por la... no es abogado, es politólogo, ¿no? Pero es uno de los que principalmente abogaba contra la desmilitarización del país y ta. Y hoy en día ahí anda felizote con su hueso, ¿no? No habla porque tiene el hueso aquí en la boca, tranquilo de la vida, mientras la presidenta bajo la que él trabaja está militarizando el país. Pues bueno, ¿no? ¿De qué nos sirve tener gente inteligente cuando van a callar para mantener sus puestos? Ahí están las consecuencias. Ahí está el caso de Pepe Merino, que bueno, va a hacer su chamba en digitalización y esperemos que la haga muy bien, pero eso no le quita todo lo demás. En temas de el presidente López Obrador contra los medios, bueno, pues esta semana el presidente mismo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza una investigación a periodistas de Latinus, a Carlos Loret de Mola, a Víctor Trujillo, incluso a la esposa de Loret y al mismo medio, para revisar por supuestos movimientos extraños, ¿no? El gobierno que no investiga nada y lo que investiga lo investiga mal, ahora está investigando a quienes lo investigan a él, ¿no? Qué coincidencias. Esto luego de que la reportera Penny Ley y la periodista Penny Ley Ramírez publicara en su columna en el Reforma, me parece, sí, en el Reforma, que pues estaba en juego esta investigación. Salió Loret a decir que no le sorprendía, en fin. Latinus acusó a López Obrador de utilizar el aparato del Estado para silenciar a los medios que no se alinean a su gobierno. Y pues sí, o sea, nos gusta o no nos gusta Latinus, lo que hacen, la postura, la postura de Loret, la postura crítica al gobierno, pues, ¿por qué debería del gobierno ponerse a investigar a Latinus, ¿no? O sea, curioso. O sea, la selección de prioridades a las que atender, ¿no? El gobierno. Mientras tanto, en una de las últimas entrevistas que seguramente va a dar el presidente López Obrador, mientras está en funciones, asistió al programa del Chamuco, este programa de Canal 22, donde pues está encabezado por moneros que son afines al gobierno del presidente. Ellos fueron a Palacio Nacional, estuvieron ahí en el jijiji, jajaja. O sea, mientras el presidente López Obrador investiga, salió el AMLO y dijo, pero ojo, yo no le pedí a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigara. Yo no le pedí. Aguas, ¿no? O sea, ellos lo investigaron solitos, pero yo no les pedí. Bueno, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera curiosamente decide investigar a miembros o integrantes de medios de comunicación críticos con el poder, el presidente está hora y media ahí bromeando y respondiendo preguntas a modo y demás contra periodistas, contra moneros, no son periodistas,
afines a él. Mientras tanto, por cierto, el Universal reveló que pues más problemas de la megafarmacia. Ya saben que esta megafarmacia reveló que Birmex, que es una de las empresas encargadas de todo este tema de las medicinas y vacunas y demás, firmó 3 contratos millonarios por 7 millones de pesos, un total de 7 millones de pesos, para el servicio de atención telefónica de la megafarmacia. Están gastándose 7 millones de pesos solo en lo de la atención telefónica de diciembre de 2023 a mayo. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 6 meses, 7 millones de pesos. Millón y cachito por mes. Y en ese tiempo recibieron 95,297 llamadas, pero solo surtieron 341 folios. 2.7 recetas al día surtidas. Pero nos estamos gastando 7 milloncitos en la atención telefónica. Por supuesto que el problema de la megafarmacia no es la gente que está operando los teléfonos para recibir las recetas, sino que no hay medicinas, ¿no? Y que es una estupidez tener las medicinas aglomeradas en Huehuetoca, creo que está en Huehuetoca la megafarmacia, ¿no? Para luego mandarlas a Ensenada o a Quintana Roo o a Chiapas, ¿no? O sea, es un sinsentido. Además de que pues, la operación y mantenimiento del servicio están subrogando, están dejando de gastar 304 millones de pesos anuales, lo cual pues contradice esta promesa del presidente López Obrador de eliminar las prácticas abusivas de subrogación. Y bueno, les comentaba que había un conflicto en Totalco, en Veracruz. Pobladores y la empresa Granjas Carroll han chocado, lo cual resultó en la muerte de 2 personas y la retención del alcalde de Perote. Estuvo retenido ahí un tiempo. Los pobladores exigen justicia por los fallecidos, medidas contra la empresa, acusan a la empresa de dañar al suelo y de usar indebidamente el agua. Y sale el gobernador Cuitláhuac García, que pues ha sido de los peorcitos de estos últimos 6 años, y pues miente descaradamente, porque mientras el alcalde seguía detenido por los pobladores, él sale y dice, no, ya está libre, ya, ¿no? Bueno, ya. Y de nuevo, Morena en el estado arrolló. Así. Bueno, en temas de clima, de la crisis climática, los fuertes recortes al flujo de agua en el Valle de México, 14 alcaldías afectadas y 16 municipios del Estado de México, pues al menos permitieron eso, sumado a las recientes lluvias, permitieron librar el famoso día cero, que se supone que era este miércoles 26 de junio, en el que pues la demanda de agua iba a exceder los recursos que había en el sistema Cutzamala. Pero bueno, como disminuyeron pues drásticamente la cantidad de agua que entra a la ciudad, bueno, al Valle de México, de 15,500 litros por segundo a solo 6,100, casi un tercio, pues esto permitió que no nos quedáramos sin agua, y luego pues ayudó que ha estado lloviendo bastante fuerte en varias partes del país. Por cierto, pues la tormenta tropical Alberto dejó 6 muertos en Nuevo León, desbordamientos, inundaciones severas, una solicitud de estado de emergencia para acceder a recursos de reconstrucción. El gobernador Samuel García se va a ver con el presidente López Obrador. Declaró estado de emergencia en 51 municipios dañados. Apodaca, Cadereyta sufrieron graves daños. También buscan ayuda para la reconstrucción. Tabasco y Tamaulipas también tuvieron inundaciones en instalaciones, el desbordamiento del río Guayalejo, se activó el plan DN3E. En Chiapas, 44 municipios afectados, 300 casas afectadas, 11,850 hectáreas de cultivos de plátano inundados en los municipios de Tapachula y de Suchiate. Pues bueno, así las cosas. También hay afectaciones en Jalisco, en Mérida y en Ciudad de México por estas inundaciones y daños, y es un tema que vamos a tener que seguir trabajando como país, porque pues con la crisis climática que no pinta para reducirse pronto, pues estos
fenómenos climáticos pues van a ser cada vez más severos y por supuesto que también traen efectos secundarios. Por ejemplo, aumentaron los casos de muerte y de los casos y las muertes por dengue, 17,000 contagios por dengue, 26 muertes en los primeros 6 meses del año. Esto comparado con 3,500 casos y 5 muertes en el mismo periodo del año anterior. Algo está pasando ahí con el tema del dengue. Si bien 26 muertes no parecen mucho a nivel país, pero pues sí se multiplicó por 5 y los casos se multiplicaron por 5 igual. Entonces, pues bueno, ojo ahí a lo que pasa con el tema del dengue y por ahí les digo que efectos secundarios porque las lluvias, inundaciones, pues van a agudizar este problema porque pues el mosquito que transmite el dengue va a tener más caldo para reproducirse ahí en estas zonas afectadas por las inundaciones, ¿no? Por cierto, pues mientras tanto, tenemos más afectaciones climáticas por los megaproyectos del presidente López Obrador. El Tren Maya, se documentaron daños en el tramo 5 Sur con la construcción. La construcción continúa. Ya saben que un juez ordenó la suspensión de la construcción, les valió gorro. También advirtieron sobre el potencial colapso de la estructura porque están construyendo con pilotes huecos y rotos que luego están rellenando con piedras. Esto, hay videos dentro del cenote de los activistas grabando ahí como mientras se escucha que están echando piedras por los pilotes que son pues, un tubo así de metal que luego rellenan con piedras y luego le echan cemento o algo. Entonces, y obviamente, pues todo esto, pues ya los cenotes de esa zona, pues súper contaminados, mal olor, provoca irritación en los ojos, todo esto mientras que en el tramo 4 Sur, otros activistas, que este está en Quintana Roo, otros activistas salieron a alertar que, pues, con las lluvias y demás, el tipo de suelo que utilizaron para el terraplén, me parece que se llama, esta parte donde corren las vías del tren, pues está desmoronando, ¿no? Entonces dice, ojo, porque ahorita pues está nuevo y ya se está desmoronando esto, se están haciendo surcos en la parte que está abajo de las vías, y pues esto va a obligar a tener un mantenimiento constante brutal si queremos evitar que se pues, descarrile el tren, ¿no? Entonces, bueno, más problemas, mientras que la refinería de Dos Bocas sale, y esto no un medio nacional, no un medio gringo, Reuters, que es la agencia británica de noticias, sale y dice a 2 años de la inauguración parcial, ¿verdad? Ya recordarán que el presidente López Obrador había dicho, la voy a tener en 3 años, y en 3 años la tuvo, funcionando, ¿no? Pero la tuvo. Entonces, la inauguró en 2022, y bueno, la refinería sigue sin refinar, y Reuters sale y dice, los retrasos son significativos, y pues recordaremos que se había prometido que se iban a gastar $8,000 millones. Todo mundo le dijo al presidente, y por todo mundo me refiero a la gente que sabía, los ingenieros a los que se acercaron para decirles, oye, ¿cuánto me cobras por una refinería? Todos le dijeron, se va a ir a los 18 o 20 millones de dólares. Y él, yo lo hago con 8. Prometió que con 8. Bueno, ya va en 16, ¿no? Y lo que se siga sumando. Y sigue sin refinar. Ya Reuters sale y dice, fuentes dentro de la construcción de la refinería me dijeron que pues, están teniendo muchos problemas para unir distintas partes de la planta. Hay unas secciones que no están funcionando todavía, que no logran hacer funcionar. Se intentó hacer una demostración de refinado y no funcionó tampoco. Y mientras tanto, pues México sigue importando montones y montones de diésel, de gasolinas. Y sobre todo el problema de que México saca petróleo que es muy sucio. El petróleo maya, que es la principal extracción que hace México, el principal tipo de combustible que extrae México, pues no sirve o es muy costoso hacer que sirva para gasolinas, ¿no? O sea, que son las que utilizamos en los coches y demás. Entonces, se utiliza para otras cosas. Entonces, realmente lo que sacamos sirve más para combustóleo, para el tipo de combustibles más sucios y que más... Por sucio nos referimos a que contamina más, ¿no? No que las otras no contaminen, pero contaminan menos. Bueno, pues
Así los problemas con la refinería de Dos Bocas, así los problemas del Tren Maya, nada nuevo, pero sí continúan los mismos temas. Y ahora sí, vámonos a Inter, porque hubo golpe de estado en Bolivia. Este miércoles, día bastante movido, el general Juan José Zúñiga intentó tomar el control del gobierno, amenazó con quitar al gabinete. Esto después de que el presidente Luis Arce lo destituyó del cargo, lo destituyó en días previos, porque el domingo o lunes, no recuerdo bien, el general sale ante los medios y dice: yo creo que Evo Morales, recordarán que en Bolivia Evo Morales fue presidente 13 años, de 2006 a 2019, si no mal recuerdo, y salió ahí en un... Luego, pues acusaron que era un intento de golpe de estado para quitarlo y demás, pero sale Evo Morales del cargo y pues ahora está Luis Arce, que era cercano a Evo Morales, dicen que se han distanciado ambos, y Evo Morales el año pasado dijo: pues chance y me echo otra presidencia, ¿no? Las presidencias allá son de 5 años. Y sale Evo Morales, dice: pues igual y compito. En 2025 hay elecciones. Entonces digo: igual y compito, ¿no? Y sale... Esto, Evo Morales lo mencionó desde el año pasado. Y sale el general y dice: no, yo creo que... Imagínense, el jefe del ejército dice: yo creo que este no debe de competir. Claro, o sea, creo que no está tan padre que Evo Morales ande compitiendo otra vez al cargo, pero pues es muy grave que el general del ejército salga y diga: no compite por el cargo, no debe de volver a la presidencia. Y pues a Arce no le gustó nada estos comentarios, lo destituye y Zúñiga responde desplegando a las Fuerzas Armadas, un grupo de integrantes de las Fuerzas Armadas, y blindados, camionetas blindadas, tanquetas, frente al Palacio Quemado, que es la sede del gobierno allá en La Paz, en la capital de Bolivia. Luego sale Evo Morales en redes, dice: no, esto es un intento de golpe de estado, convoca una movilización para defender la democracia. En redes sociales también el actual presidente Luis Arce exigió a los militares respetar la democracia, pero Zúñiga no le importó. E incluso utilizó uno de estos blindados para romper la puerta del edificio de Palacio Nacional y entrar. Pasaron los minutos, como que se quedaron ahí en la puerta y demás, y salió Luis Arce y tuvieron un enfrentamiento curioso ahí en la entrada de Palacio, con los medios, soldados, pero funcionarios del gobierno, de la presidencia y demás, y salen y se encaran, y hay muchos gritos. La verdad es que a mí me impresiona que teniendo medios con cámaras profesionales y así, lo único que tenemos son videos terriblemente tomados con una calidad asquerosa y que no se escucha casi nada, pero se le alcanza a escuchar a Luis Arce que le dice: le ordeno retirar, ustedes respeta el mando militar y se considera un buen militar, pues le ordeno retirar a las tropas. ¿No me va a hacer caso? Ah, muy bien. Y pues curioso, porque sí fue un golpe de estado bastante blandito, afortunadamente. Zúñiga al final, o sea, ya estando ahí, ¿no? Pues decidió no hacer nada. Ojo, porque Arce también anuncia al nuevo comandante del ejército. De hecho, cambia a los 3 titulares de Marina, que está chistoso que Bolivia tenga una Marina, pero bueno, de Marina, del ejército, porque Bolivia no tiene salida al mar. Marina, ejército y Fuerza Aérea. Los cambia y pues mi sospecha es que las mismas Fuerzas Armadas se le voltean a Zúñiga, él se da cuenta que no tiene el apoyo y decide echarse para atrás. Porque, digo, esto no lo sabemos, pero pues es la única explicación lógica que encuentro, porque pues se sale y agarra sus tiliches ahí, vámonos todos y vámonos, y se van de esta Plaza Murillo, en el equivalente como al Zócalo, ¿no? Porque es donde está ahí el Palacio de Gobierno, y se va como al cuartel general, del Estado Mayor, y saliendo de ahí lo agarran, lo detienen, y luego curioso porque lo detienen
y lo estaban sacando, ¿no? De hecho, hay una cosa muy rara, hay soldados ahí y como la policía le están diciendo a los soldados, no se muevan, no se muevan, no se muevan, mientras están llevándose a Zúñiga. Pero hay un montón de medios de comunicación ahí, estaban como todos esperando, o sea, como una puesta en escena muy rara. Y se para Zúñiga y dice, no, ¿qué creen? Que el domingo pasado me reuní con el presidente Arce y él me pidió... Prácticamente dice, él me pidió que hiciera todo este show para levantarle la popularidad. O sea, dice, esto fue un autogolpe de Estado. O sea, no lo dice, pero da a entender que eso fue un autogolpe de Estado, una simulación, un montaje para subirle la popularidad a Arce. Que la verdad es que queda muy bien parado con este enfrentamiento que tuvo con el presidente, con el jefe del ejército, ¿no? O sea, si fue un golpe de Estado real, mis respetos para Arce. Ahora, honestamente, no le creo a Zúñiga porque... Si esto fue un autogolpe preparado y la idea era subirle la popularidad a Arce, el autogolpe estaba destinado a fracasar, no iba a tener éxito, ¿no? Entonces, si todo salió conforme al plan, ¿por qué saldría Zúñiga luego a decir, no es cierto, fue falso, fue un montaje? No tiene sentido. O sea, se vio más como una medida de una persona desesperada que pues quería intentar justificar sus acciones luego de fracasar, ¿no? Pero bueno, en el TikTok que subo, digo que este es un recordatorio del por qué no darle más poder a las Fuerzas Armadas. Acá no es como que aquí va a haber o hay riesgo inminente de que haya un golpe de Estado. Ni siquiera sé qué tan fácil sea de tener una lectura de eso, ¿no? Esto de Bolivia creo que agarró desapercibidos a prácticamente todos, pero sí, mientras más poder le das, de más cosas se encargan los militares, pues menos los puedes controlar. Y de nuevo, habrá militares buenos, habrá militares malos, como en todos lados. Hay gente buena y hay gente mala en todos lados. El punto es tener controles sobre el gobierno, tener controles sobre todo. Ahorita le están dando tanto poder al ejército que el día de mañana, si llegara un comandante malo, quiero saber qué va a pasar. Quiero saber quién le va a decir que no. Ni va a haber policía, porque va a haber una policía militar en forma de la Guardia Nacional. ¿Quién? ¿Los municipales van a detenerlos? ¿Las policías estatales? ¿Quién? O sea, o el pueblo, ¿no? Así como acá en Bolivia, ¿no? Que Evo convocando al pueblo. O sea, le das mucho poder a una institución que debe de estar controlada, que debe de servir para unos fines muy específicos, muy particulares. No es buena idea esto de darle más poder. Y eso lo dijimos desde Calderón, desde Peña Nieto, que se le empezó a dar más y más. Nada más que en este gobierno ha sido muchísimo más, ¿no? Pero entonces ahora tienes a los que se hacen llamar de izquierda defendiendo el empoderar al ejército. Es la parte que va más allá de mi entendimiento nuevamente. Y bueno, en otras noticias de Inter, condenaron al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que está en Estados Unidos detenido, a 45 años en prisión, el equivalente prácticamente a cadena perpetua. El señor tiene 55 años, pues saldría a los 100, o sea, la idea es que se muera en la cárcel, básicamente. En marzo de este año, el Tribunal Federal de Manhattan lo declaró culpable de conspirar para importar armas y cocaína a Estados Unidos. Él dice que es víctima de persecución política. Es el cuarto expresidente latinoamericano en ser sentenciado en un tribunal estadounidense. Y ojo, porque Juan Orlando pues era muy cercano a Estados Unidos y después pues los gringos le dieron la espalda. Pero pues yo estuve cubriendo algunas historias en Honduras y los rumores, ¿verdad? Porque no estuve investigando a Juan Orlando Hernández, pero claramente, pero ahí la percepción generalizada era que sí tenía como vínculos fuertes con el crimen organizado. Bueno, Julian Assange, el célebre fundador de Wikileaks, salió finalmente libre de prisión en el Reino Unido. Llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recuerden que estaba en este caso de extradición a Estados Unidos. Él se declaró culpable de violar la ley de espionaje por publicar documentos clasificados en 2010 a través de Wikileaks. Recordarán de la guerra en Irak y en Afganistán y demás. Se declaró culpable y como parte del trato sale del Reino Unido, va a Australia, pero en el Inter se detiene en unas
islas que se llaman Islas Marianas del Norte, que forman parte de Estados Unidos, es como un territorio de Estados Unidos en el Pacífico, que queda de paso hacia Australia, más o menos, y ahí comparece ante un tribunal, se declara culpable, lo condenan a 5 años, pero como ya lleva... o sea, lo consideran como una condena ya cumplida, porque pues estuvo años detenido en Reino Unido. Eso sí, él defiende que su labor fue periodística y señaló la contradicción de que los gringos defiendan la libertad de expresión y al mismo tiempo lo acusen por la ley de espionaje, por revelar al público información que él considera debía ser de conocimiento popular o público. Y mientras tanto, pues salieron un montón de personas a decir, sí, qué bueno, felicidades Assange, qué bueno que lo liberaron, incluyendo AMLO, incluyendo el gobierno, incluyendo Morena, y salen y dicen, sí, qué bueno, que quitaron a Assange. López Obrador, ¿se acuerdan que hemos estado platicando acá de su fijación por la Estatua de la Libertad? Pues regresó a esta fijación y dice, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío. Todo esto mientras está ahorita con reformas para eliminar al órgano de transparencia y ataca día a día o semana a semana a los periodistas críticos a su gobierno. Es que es increíble, les digo. López Obrador, el gran cínico de la política mexicana. Mientras tanto, otros que también destacaron por salir a aplaudir la liberación de Assange fueron Maduro, el presidente de Venezuela, Miguel Díaz-Canel, el de Cuba. Dijeron que era un ejemplo, que Assange era un ejemplo de coraje y criticaron la persecución política injusta. De nuevo, ¿quiénes? Estos cuates que han perseguido a quien han podido, a la oposición, a los medios libres, en fin. ¿Cómo va la situación en Gaza? Bueno, hubo más ataques. Las fuerzas gazatíes, que recordemos están controladas por Hamás y los números a veces no son fáciles de comprobar, denunciaron que 100 personas murieron y 169 resultaron heridas por un ataque israelí en la Franja de Gaza. Suman 37.551 personas muertas y casi 86.000 heridas. En Jenin, en Cisjordania, soldados israelíes atacaron a un palestino herido. Sigue un poquito ahí el tema en Israel. No paran los ataques. Y pues sigue muriendo gente inocente. Esto a pesar de toda la presión internacional contra el régimen criminal de guerra de Benjamín Netanyahu. En Rusia, en Daguestán, ocurrieron ataques coordinados contra iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de policías que dejó 16 personas muertas. Lo están investigando como un ataque terrorista. Ningún grupo, se ha reivindicado la autoría del ataque. Esto ocurre a casi 3 meses de los ataques en Moscú que dejaron 130 muertos y que eso sí se los reivindicó el Estado Islámico. Entonces ojo con este terrorismo que está resurgiendo en Rusia. Mientras tanto, en este caso pues muy triste es la época de las peregrinaciones a la Meca, pero debido al calor extremo, la Meca es pues, para los que no sepan, el equivalente al Vaticano para la religión islámica, y está ubicada en Arabia Saudita, pero por los calores tremendos, hay más de 50 grados de temperatura, al menos 1,300 personas han muerto por en estas peregrinaciones. El gobierno de Arabia Saudita salió y culpó a las agencias de viaje por servicios inadecuados y visas irregulares. Y el ejército saudí desplegó unidades médicas y voluntariado para atender la emergencia. Una verdadera tristeza, sobre todo que pues esta gente creyente, ¿no? Va a realizar su peregrinaje, que además me parece que tienen como regla que al menos una vez en la vida, si alguien aquí es musulmán, me podrá sacar de la duda o del error, en todo caso, pero creo que tienen como regla de al menos una vez en la vida visitar la Meca, o sea, como algo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, una cosa muy triste. Y ya, 2 más. La subasta de una carta de Albert Einstein, la famosa carta en la que Einstein le escribe al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sobre la bomba atómica para advertirle en 1939 sobre el desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de la Alemania nazi. Esta carta, o sea, es invaluable, diría yo,
Pero la casa Christie's dice, no es invaluable. De hecho, creemos que podemos sacarle hasta $6 millones a este bello pedazo de papel tan simbólico para la historia humana. Y finalmente, pues como se los comentaba al inicio del capítulo, este jueves, esta noche, hay debate. Seguramente ustedes ya estarán escuchando este podcast cuando el debate ya haya pasado, pero bueno, a ver que ya estaremos platicando de cómo estuvo el primer debate la próxima semana ya con Sof de regreso entre Joe Biden y Donald Trump de cara a las elecciones en Estados Unidos este 5 de noviembre. Y ya, sin más por el momento, nos vamos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Sobre todo esperamos que podamos seguir con la buena racha en las vistas, pero pues definitivamente todo eso se lo debemos a ustedes que nos ven, que nos comentan, díganos que si les gustaría algo diferente, si llegaron hasta acá, pues dado que empieza la época del periodo electoral gringo con este primer debate, podemos, ¿qué será? Podemos poner emojis de viejitos con esto de que los gringos, o sea, Biden tiene 81 años y Trump tiene 78, ¿no? Una cosa de estudio, ¿no? La elección de los candidatos en Estados Unidos en este periodo que han sido pura gente. Bueno, usualmente son puros viejitos, pero esta vez sí es récord, ¿no? La edad de los candidatos gringos. Entonces podemos poner unos viejitos. Y pues bueno, déjenos sus comentarios, qué opinan de estos temas, del tema de la militarización. ¿Les parece? O sea, estoy exagerando, me parece algo más importante de lo que en realidad es, o ustedes también consideran que sea algo a lo que le debamos de dar mucho peso, este tema de la militarización, el tema de la reforma judicial. Cuéntenos cómo va todo en temas del clima por donde viven. Y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias en especial también a nuestros mecenas en Patreon: Mónica Otero, Arturo Monedero, Homero de la Fuente, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Juan Diego Razo, Daniel Santana, José Corral, Ané Cervón, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara y Corri Juan. Gracias a todos por apoyar este proyecto de periodismo independiente que intenta hacer contenido crítico y sobre todo dar nuestros puntos de vista y escucharlos. Gracias también, hablando de este tema precisamente, gracias por los comentarios y por la discusión a Johan Valero y a Emilio Cueva, que estuvimos hablando ahí e intercambiando opiniones sobre los transgénicos la semana pasada en los comentarios. Y pues bueno, aquí seguiremos la próxima semana. Chao.